Hola, soy Fernanda Lisset Salinas López, soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán y actualmente curso la licenciatura de Contaduría. En esta ocasión se hablará del tema pruebas selectivas de auditoría. El concepto de prueba selectiva de auditoría, de acuerdo al Boletín 5020 de la Comisión de Procedimientos en Auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, menciona que es el muestreo que será la selección de partidas que estarán sujetas a la aplicación de procedimientos de cumplimiento o sustantivos, a menos de la totalidad de los elementos que forman o integran el saldo de una cuenta, tipo de información o clase de transacción, de tal manera que todas las partidas o información a muestrear tengan la misma oportunidad de ser seleccionadas y que permitan al auditor obtener y evaluar la evidencia comprobatoria de la auditoría respecto de la característica del universo para llegar a una conclusión respecto del mismo. Según Santillana 1992, menciona que es un método mediante el cual se obtienen conclusiones sobre las características de un conjunto numeroso de partidas mediante el examen de un grupo parcial de ellas. Según Rodrigo Estupiñán, menciona que la prueba selectiva o muestreo es un sistema técnico especial que debe utilizar un auditor para derivar conclusiones sobre las características de un grupo numeroso de partidas. Mediante el examen de un grupo parcial de ellas se denomina prueba selectiva o muestreo. El grupo de partidas cuyas características desean conocerse reciben el nombre de universo, y el grupo de partidas seleccionadas que van a ser examinadas se denomina muestra. Ahora que conocemos el concepto de pruebas selectivas de auditoría de diferentes autores, veremos la evidencia objetiva suficiente y competente. De acuerdo con Tapia 2019, es importante destacar que el auditor deberá obtener evidencia de auditoría suficiente y precisa para tener conclusiones razonables mediante las cuales pueden emitir su opinión y el informe de auditoría. La evidencia comprende de documentos fuente y registros contables subyacentes a los estados financieros e información corroborativa de otras fuentes. La evidencia de auditoría. Esta será necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría. Será de naturaleza acumulativa y se obtendrá de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la misma o de otras fuentes. Los registros contables de la entidad son fuente importante de la evidencia, y la información que se utiliza como evidencia de auditoría puede tener preparado el trabajo de un experto de la administración. Existen ocasiones en donde el auditor obtiene evidencias utilizando la ausencia de información, la negativa de la administración, la suficiencia, que será la medida cuantitativa de la evidencia de auditoría, depende de la valoración realizada por el auditor de los riesgos de error. La adecuación, que será la medida cualitativa de la evidencia de auditoría, es decir, de su relevancia y fiabilidad para sustentar las conclusiones en las que se basa la opinión del auditor. Las fuentes de evidencia de auditoría. Se obtiene más seguridad cuando la evidencia de auditoría es obtenida por fuentes diferentes o de naturaleza diferente. La información procedente de fuentes independientes de la entidad que el auditor puede utilizar como evidencia y puede incluir confirmaciones de terceros, informes de analistas y datos comparables sobre competidores. Para tener una evidencia competente y suficiente, será necesario que cumpla con las siguientes características. Será relevante cuando ayude al auditor a llegar a una conclusión respecto a los objetivos de auditoría. Será auténtica cuando es verdadera en todas sus características. Y al obtener evidencia de las partidas seleccionadas, el auditor debe usar criterio profesional para determinar el riesgo de muestreo apropiado en la auditoría y diseñar procedimientos para asegurar que este riesgo se reduzca a un nivel aceptable bajo. Además, existe la importancia relativa respecto a las pruebas de auditoría, la cual es
tiene una conexión lógica con la finalidad de procedimientos de auditoría o su pertenencia, y en su caso con la afirmación que se somete a una comprobación. La relevancia será un conjunto determinado de procedimientos de auditoría que puede proporcionar de evidencia que sea relevante para las afirmaciones establecidas, pero no para otras. Incluye la identificación de condiciones indicativas para la ejecución de control y las condiciones que indican la desviación con respecto a la ejecución adecuada, mientras que la fiabilidad será la confirmación de la información que se utilizará como evidencia de auditoría y por lo tanto de la propia evidencia de auditoría se ve afectada por su origen y naturaleza, así por las circunstancias en que se obtiene. Esta se encargará de fuentes externas independientes de la entidad. La evidencia de auditoría obtenida directamente por el auditor es más confiable y en forma de documento es más honesto que la evidencia obtenida verbalmente. La importancia relativa, según el Consejo para los Estándares de Contaduría Financiera, dice que es la magnitud de una omisión o declaración errónea de la información contable, que indica la probabilidad de que el juicio de una persona razonable que confía en la información sea modificada o detectada por la omisión o declaración errónea. De acuerdo a la SAS número 47, exige al auditor a formar un juicio preliminar sobre los niveles de importancia relativa con fines de auditoría, siendo su finalidad en concentrar la atención del auditor en las partidas más significativas de los estados financieros, a determinar la estrategia de auditoría. Otro consejo es la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de importancia relativa de planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. El auditor determinará los niveles de importancia relativa a aplicar de dichos tipos concretos de transacciones, saldos contables o información a relevar. En la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo a planificar la auditoría, la importancia relativa tiene aspectos tanto cualitativos como cuantitativos. Puede resultar necesario revisar la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto debido a un cambio de las circunstancias ocurrido durante la realización de la auditoría. Al diseñar el plan de auditoría, el auditor establece un nivel aceptable de importancia relativa, a modo de detectar en forma cuantitativa las representaciones erróneas de importancia relativa. Riesgos de auditoría. De acuerdo con Deflis 1996, es aquel que existe en todo momento, cualquiera sea la posibilidad de que el auditor emita información errada por el hecho de no haber detectado dichos errores o faltas de la información. Otro concepto es que el riesgo de auditoría es cuando el auditor puede dar una opinión inadecuada de los estados financieros en función del riesgo de incorrección material y el riesgo de detección. Una incorrección puede ser consecuencia de un fraude, error o diferencias en la cantidad, clasificación, presentación y revelación de partidas de acuerdo con el marco de referencia de los estados financieros. De acuerdo con el Boletín 3030, la importancia relativa y los riesgos de auditoría incluyen que el riesgo que ocurran errores importantes y en el riesgo de que el sistema de control interno contable no prevenga, no detecte o no corrija errores de riesgo de control. El auditor debe considerar de riesgo de detección originado por las incertidumbres en la aplicación del muestreo, así como los provenientes de otros factores. Un riesgo inherente es aquel que va desde algún error mínimo de una operación hasta errores que presenten una importancia relevante de forma individual o en conjunto que no se pueda controlar fácilmente. Su origen puede estar en los riesgos ligados al sector de la empresa auditada. Desarrolla sus actividades, incluso afectadas por su situación a nivel macroeconómico. Las circunstancias motivadoras del riesgo inherente se clasifican en dos grupos:
las condiciones de riesgo inherente que están ligadas a factores ajenos de la entidad y por lo tanto no controlables de la misma, y las características del riesgo inherente estarán ligadas a la empresa y al tipo de cuenta o transacción. En este tipo de riesgo, el auditor no puede influir su conocimiento y valoración que abordará como parte de la planificación del trabajo, el conocimiento del cliente que lleva a identificar aspectos económicos empresariales. Los factores que lo integran son la naturaleza del negocio de la entidad, la situación económica y financiera de la entidad y la organización gerencial y los recursos humanos y materiales. Riesgos de control son aquellos que no son afectados por una escasa eficiencia en el sistema de control de las entidades, que ningún sistema de control de las entidades pueda ser tan eficiente para eliminar en su totalidad los riesgos que pueden tener errores en la información financiera. Según Tapia, uno de los objetivos del control interno del ente es detectar errores que impacten la contabilidad y corregirlos. Hay que tener en cuenta que la consideración preliminar del riesgo de control en aquella o aquellas partidas en las que 1. Las políticas y procedimientos de la entidad no resulten eficaces. 2. La evaluación y eficiencia de las políticas y procedimientos de la entidad no hayan resultado ilustrativas. Y cuando sean el momento del auditor, podrá evaluar el riesgo de control como bajo será que puedan identificar políticas y procedimientos de los sistemas contables y planifiquen la realización de pruebas de control. Riesgos de detección. Es una combinación de la probabilidad de que la revisión analítica, pruebas detalladas y saldos de las cuentas logren reducir los errores no detectados en una cantidad, en su conjunto no presenten mucha importancia. Los factores de riesgo de detección son 1. La ineficiencia de un procedimiento de auditoría aplicado. 2. La mala aplicación de un procedimiento de auditoría resulte eficaz o no. Y 3. El problema de un procedimiento de auditoría haya salido bien o mal aplicado. La principal conexión entre la evaluación del riesgo y la extensión del trabajo de auditoría expresada en el modelo surge de la suposición que una valoración más baja de los riesgos inherentes y de un control puede tolerar más el riesgo de detección para que el auditor al final tenga un grado aceptable a nivel global. El muestreo en las auditorías. De acuerdo a Arens, Randall y Mark, mencionan que denominan muestreo de auditoría cuando el auditor decide seleccionar menos del 100% de la población para aplicar las pruebas con el objetivo de sacar conclusiones sobre la población. Según la NIA 530, menciona que el uso de muestreo implica la aplicación de procedimientos de auditoría de las partidas que integran el saldo de una cuenta o transacción, de tal manera que el auditor puede llegar a una conclusión sobre el total de la población. Para determinar el tamaño de la muestra, el auditor debe aplicar las consideraciones que indica la NIA 530, donde define que la población es un conjunto completo de datos en el que se selecciona la muestra. La anomalía es una incorrección o una desviación. La estratificación es aquella división de una población y la incorrección tolerable es el importe establecido por el auditor con el objeto de obtener un grado adecuado de seguridad de que las incorrecciones existentes de la población no superen dicho importe. Las muestras representativas. De acuerdo con Méndez 2011, dice que comprende el estudio de una parte de los elementos de una población. En contraste con Ares, menciona que es un conjunto representativo y finito que extrae de la población accesible, es decir, hacia la evidencia que, aunque sea numerosa, justifica la técnica de muestreo. Para determinar el tamaño de la muestra, el auditor debe considerar
el riesgo de muestreo y el error tolerable y esperado. Estadístico, que será aplicado de modelos matemáticos, y el no estadístico, que será al criterio y experiencia profesional del auditor. Los métodos de selección de muestras no probabilísticas es una técnica utilizada en la muestra estadística, que a diferencia de la muestra probabilística, no permite que todos los individuos de una población a investigar poseen las mismas oportunidades de selección. Dado que estos métodos no se basan en probabilidades matemáticas estrictas, la representatividad de la muestra puede ser difícil de determinar. Los tipos de muestreo no probabilísticos. El muestreo por conveniencia es aquel donde el investigador realiza la muestra, seleccionando individuos que considera accesible y de rápida investigación. El muestreo por cuotas, que es donde el investigador se asegura de que la muestra sea equitativa y proporcional de acuerdo con las características, cualidades o rasgos de la población a estudiar. El muestreo por bola de nieve es el investigador quien exige al primer sujeto de la muestra identificar o señalar a otra persona que cumpla con los requisitos de la investigación. Y el muestreo discrecional, también conocido como muestreo por juicio o intencional, es el cual mediante esta técnica los sujetos se eligen para conformar un grupo específico de personas que resultan más adecuadas para el análisis que otras. Los métodos de selección de muestras probabilísticas. Están las muestras simples, quien se basa en elegir en forma aleatoria a los individuos de la muestra a investigar. El muestreo sistemático se lleva a cabo dividiendo a la población en subgrupos en forma de lista para seleccionar aleatoriamente un número. El muestreo estratificado será el investigador quien divide la población en estratos o subgrupos que generalmente comparten ciertas características, y el muestreo por conglomerados. Para llevarlo a cabo, los detalles de dicha población ya deben de estar agrupados en las poblaciones. El muestreo estadístico es el más utilizado para las pruebas de controles y pruebas sustantivas de operaciones. Su función es determinar qué parte de una población debe examinarse con el fin de hacer inferencias sobre dicha población. Este consiste en extraer un conjunto de observaciones al azar de una distribución de una población. Las pruebas sustantivas son pruebas de auditoría que se diseñan para obtener evidencia de los datos e información producidos por el sistema de contabilidad. Son exactos y válidos. Tienen como objetivo obtener evidencia acerca de la validez y lo apropiado del tratamiento contable de las transacciones y de saldos. En la aplicación y desarrollo de las pruebas sustantivas, el auditor puede hacer un enfoque de auditoría en consideración a los ciclos del desarrollo en el trabajo. También se mencionará que tenemos otro concepto que se menciona, que tiene como objetivo obtener evidencia de auditoría relacionado con la integridad, exactitud y validez de los saldos de los estados financieros auditados. Los procedimientos sustantivos están determinados a detectar errores materiales en las afirmaciones. Existen dos tipos de pruebas sustantivas: las pruebas analíticas sustantivas, que implican la comparación de un monto registrado con la expectativa del auditor y el análisis de cualquier diferencia significativa para alcanzar una conclusión sobre el monto contabilizado; y las pruebas de detalle, que son aquellos procedimientos que se aplican a detalle de individuales seleccionados para el examen. De acuerdo con la NIA 330, menciona que las pruebas de control se realizan solo sobre aquellos controles que el auditor haya considerado adecuadamente diseñados para prevenir o detectar y corregir una incorrección material en una afirmación. Si se utilizaron controles sustanciales diferentes en distintos momentos durante el periodo que se audita, cada uno se considera en forma separada. Otro concepto es que las pruebas de control representan procedimientos de auditoría diseñados para verificar si el sistema de control interno del cliente está siendo aplicado
de acuerdo a la manera en que se describió al auditor y de acuerdo a la intención de la gerencia. Tiene como objeto obtener evidencia de los procedimientos de control interno en los que el auditor basa su confianza y están siendo aplicados. La distribución del muestreo. Esta existencia permite que el auditor realice afirmaciones de probabilidad acerca del grado probable de representatividad de cualquier muestra. Los auditores no toman muestras repetidas de poblaciones conocidas, se toma una muestra de población desconocida y es determinada por la media y la desviación estándar. En conclusión, para concluir con el tema mencionamos que cuando el auditor inicia la auditoría a los estados financieros, durante el desarrollo de la misma, se solicita cumplir con ciertos procedimientos, los cuales son de prueba de control y las pruebas sustantivas, que serán con las que se le den sustento a la opinión que emite el auditor. Para lograr la seguridad sustantiva del auditor, podrá utilizar cualquiera de estas pruebas o una combinación de ambas. El tipo de prueba a utilizar y el nivel de confianza aplicada en cada tipo de procedimientos se ejecutará de conformidad al juicio profesional del auditor. La auditoría, sin duda, ha sido catalogada en la actualidad como un apoyo a las empresas con el objetivo de reportar ciertas irregularidades en dicha organización. Se menciona la bibliografía que se utilizó para esta investigación y muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.